pulmonar obstructiva crónica. Se llama EPOC. Entonces consiste en una alteración importante de la vía respiratoria, de la vía aérea respiratoria. Ahí está la figura de la vía aérea respiratoria. Señala, por favor, Luis, señala la vía aérea, ¿dónde está? Doctor, es que en mi tablet no se puede señalar. Bueno, entonces, pero todos están viendo, ¿no? Sí, todos ven, Fíjense doctor. la normal, sí, fíjense la normal y fíjense la patológica a la derecha de sus pantallas. Entonces, en la parte derecha de su pantalla, la parte de donde dice EPOC, la luz de la vía aérea está reducida por proceso inflamatorio del epitelio de la vía aérea, que es un epitelio pseudoestratificado, policelular y mucosecretor. Entonces, vamos a la segunda, por favor. No, las normas internacionales que analizan en todos los países, la mayor parte de los países del mundo, se llama GOLD, GOLD, que quiere decir Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, en inglés, que quiere decir Iniciativa Global de la Enfermedad Crónica Obstructiva Pulmonar. Ahí está el texto, o sea, la carátula del texto. Sobre esta base, todos los países, incluyendo Bolivia, pueden normatizar desde el punto de vista de la prevención, la descripción, el diagnóstico, el análisis, la investigación de esta enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La siguiente. Entonces, si ustedes ingresan a Gold 2025 en Google, van a tener toda la información normativa de esta enfermedad sin ningún problema. Nosotros, los docentes que damos neumología en 40 minutos de clase, no podemos abarcar todo, absolutamente todo, pero les damos lo fundamental y sobre todo la aplicación de estas normas a nuestra experiencia para analizar el concepto de EPOC. Es indispensable, imprescindible que el paciente tenga una espirometría, ya se los estoy diciendo de principio, espirometría. Si no has hecho espirometría en el paciente sospechoso de EPOC, no puedes confirmar el diagnóstico. Estamos en la medicina basada en evidencias. ¿Y cuál es la evidencia funcional de la alteración? O sea, la alteración fisiopatológica se hace objetiva, se hace eh, demostrativa, evidente, con la espirometría. Entonces, fíjense, en la diapositiva se ve una persona que está haciendo espirometría y cuando esa espirometría muestra una disminución del flujo aéreo expiratorio en el primer segundo, como dice obstructivo, y cuando donde está la, la imagen de obstructivo, está reducido el primer segundo de la expiración, eso es EPOC, EPOC. La siguiente,
The next. Casor. La siguiente diapositiva. ¿Al siguiente, doctor? Eso. Ok. Entonces, el concepto funcional de EPOC es reducción de, o sea, la resistencia al flujo aéreo expiratorio. Cuando una persona normal inspira, inspira los normales, los que no fumamos cigarrillo, entonces el aire permite, los bronquios permiten la entrada del aire porque se agrandan y se ensancha la luz. Se agranda y se ensancha la luz. Se alarga el bronquio. Ingresa el aire a la inspiración forzada. Cuando expiramos forzadamente, se cierra un poco la luz y se expulsa el aire. ¿Qué pasa en el EPOC? En el EPOC hay resistencia al flujo aéreo expiratorio porque el fumador, porque el origen de la EPOC es el humo del tabaco, entonces el fumador tiene inflamación de la vía aérea que reduce la luz del bronquio. Una vez reducida la luz del bronquio, cuando el paciente EPOC, ya enfermo, inspira, se abre y se ensancha el bronquio y el aire pasa sin mayor dificultad, sin mayor dificultad. Pero cuando quiere expirar y botar el aire, se cierra la luz en forma muy importante, fíjense ustedes en la figura, se cierra mucho y se retiene aire en las vías aéreas hasta los alveolos. Eso se llama resistencia al flujo aéreo expiratorio. Y está demostrado en la espirometría por disminución del primer segundo de la capacidad vital forzada. Es decir, cuando nosotros hacemos la espirometría, le hacemos inspirar al paciente y expirar normal y de pronto le decimos, toma aire, bote, bota y la expiración es 4 segundos, dura 4 segundos, de los cuales el primer segundo es el más importante, porque en el primer segundo se expulsa el 80% de la capacidad vital forzada. Y entonces se reduce la luz y al reducirse la luz se retiene aire, se atrapa aire dentro de las vías aéreas. Eso es EPOC en resumidas cuentas. La siguiente diapositiva, Luis. Bien, hasta el año 23 la OMS había constatado como 2.74 millones de muertes en el mundo por fumar cigarrillo y tener EPOC. Hasta el 25 el EPOC ha pasado del puesto 12 al quinto puesto dentro de las enfermedades de mayor costo para la sociedad y de mayor frecuencia. Las enfermedades vasculares cardíacas están bajando, las neurológicas también, pero el EPOC está aumentando. ¿Por qué? Porque la frecuencia de fumar está aumentando en el mundo. La siguiente. Siguiente, Luis. Siguiente. Ya. Entonces, ¿cuál es el origen del EPOC? El EPOC está originado por el fumar, el hábito tabáquico. Y
el paciente que fuma un cigarrillo o 2 cigarrillos por día, promedio 2 cigarrillos por día, por más de 5 años, ya tiene EPOC. Y eso eh, puede presentarse en la frecuencia del humo del hábito tabáquico en la persona, más la espirometría, se pueden clasificar en leves, moderadas y graves. Leves cuando el primer segundo está cerca del 80%, que les he dicho que se expulsa en el primer segundo. Moderadas están entre el 60 al 70%, y menos del 60% ya son las graves. En nuestro medio, las leves son 38.3% en frecuencia, y las moderadas en 39.7% y las graves 22%. La siguiente. Bien. Entonces, la EPOC. La siguiente, por favor, la siguiente. No sé por qué está saliendo así. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del golf? Aumentar el conocimiento de la EPOC en profesionales, en sanitarios, en enfermeros, etcétera, pero sobre todo en la población. En la población. Mejorar el diagnóstico, el manejo y la prevención. Y estimular la investigación. La siguiente. 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 ¿Qué ha pasado, Luis? Van a abrir sus cámaras, por favor. No voy a seguir la clase si no abren sus cámaras. Quiero verlos porque en lugar de atender la clase a veces están haciendo otras cosas en su casa o donde estén. Eso, muy bien. Abran sus cámaras. Luis Ángel Condori, abrir tu cámara. Aldair, Ana, Brian, abran sus cámaras. El GOLD permite tener evidencias médicas para el diagnóstico de la EPOC. Una de las evidencias básicas es el examen físico del enfermo fumador. Ya sabemos que este es un fumador, paciente fumador, que fuma más de 5 cigarrillos por más de 2 años. ¿Ya? Entonces, primero es la inspección del tórax de ese enfermo. Va a ser un tórax en tonel o un tórax en campán a la inspección. La movilidad respiratoria va a estar disminuida. A la palpación, la implexión y la amplexación están disminuidas. A la percusión, generalmente, si hay enfisema, hay timpanismo. Si hay bronquitis crónica más que enfisema, entonces puede haber una ligera hipersonoridad. Y a la auscultación hay una disminución del murmullo vesicular bilateral. Y también pueden haber estertores subcrepitantes de mediana gran burbuja. Pasa a la siguiente. Entonces, esa es la evidencia del examen físico. A ese paciente que le hemos hecho ya el examen físico y tiene antecedentes de fumador, entonces hacemos una espirometría.
sin broncodilatador y una espirometría con broncodilatador, después del broncodilatador. Entonces el broncodilatador dilata el bronquio, como dice su nombre, y entonces clasificamos al GOLD. Cuando es leve es cerca al 80% el primer segundo de la capacidad vital forzar. Cuando es moderado está entre 50 y 79. Es severo 30 a 49 y menos de 30 es el grave. Y eso tiene que estar en relación al tiempo que tiene de fumador y al número de cigarrillos, o sea, al índice tabáquico, al índice tabáquico. La siguiente. Otra evidencia es la radiografía. ¿Y qué encontramos en la radiografía? Encontramos el tórax confirmado en tonel o en campana, hay hiperclaridad bilateral, las costillas están horizontalizadas, los espacios intercostales están abiertos y los diafragmas están descendidos, están aplanados. Hay atrapamiento aéreo. La siguiente. Cuando hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, lo primero que tenemos que definir es si el paciente, el proceso inflamatorio de los bronquios, ha desencadenado tal obstrucción que ha llegado a los alveolos la obstrucción, y el alveolo se ha dilatado y se ha roto las paredes del alveolo, produciendo enfisema. Y entonces hay una combinación de dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema. En esos círculos que están ustedes viendo, en la parte celeste está la bronquitis crónica, pero con un, vamos a decir así, un patrón que mezcla la bronquitis crónica con el enfisema. Y el enfisematoso con bronquitis crónica. Y algunos textos, también el GINA, incluye el asma en este proceso. Pero ¿cuál es la diferencia con el asma? El asma es una enfermedad reversible. En cambio, la EPOC, ya sea enfisema o bronquitis crónica, es una enfermedad irreversible. Entonces, los círculos que están mostrando son los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica con biotipos de enfisematosos y los bronquíticos crónicos con enfisema, con biotipo de enfisema. Fíjense, en ese rectángulo que está con líneas entrecortadas, se encuentran vamos a decir así, esta combinación de enfermedades que al final se llama EPOC todas. EPOC con biotipo enfisematoso, EPOC con biotipo bronquítico crónico o EPOC con biotipo asmático. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya, pasamos entonces. Si hay preguntas, me interrumpen, no hay problema. Entonces hay 4 componentes en el GOLD para el tratamiento de estas enfermedades. Una vez hecho el diagnóstico con el antecedente de humo de tabaco, el que tenga espirometría alterada, tenga radiografía, el examen físico, como hemos dicho. Valorar y monitorizar la enfermedad es uno. Reducir los factores de riesgo. Tratamiento del EPOC estable para que no avance. Y está basada fundamentalmente en la suspensión del humo del tabaco, es decir, suspender el fumar, que puede ser por educación, farmacológico, no farmacológico, y el tratamiento de las exacerbaciones, porque el paciente con EPOC va a sufrir exacerbaciones de sus síntomas que pronto vamos a estudiar. La siguiente. Bien, entonces miren, en el lado izquierdo de sus pantallas está el enfisematoso puro,
se llama soplador rosado, es flaco, rosado, está con sus labios pronunciando la letra U porque está metiendo a disneico, totalmente disneico. Y los huecos supraesternales, el hueco supraesternal está muy pronunciado y los supraclaviculares también. Los intercostales, los espacios intercostales están pronunciados. Ese es un enfisematoso. Y el que está al lado es un bronquítico crónico, es más obeso, tiene dedos en palillo de tambor, está cianótico y está tosiendo y expectorando. El enfisematoso tiene disnea, más. Ese es el síntoma más importante. El bronquítico crónico no, tiene tos y expectoración. ¿Cuánto tiempo de tos y expectoración? Es crónico. 2 veces por año, 2 episodios por año, que le duran 2 meses en términos de 2 veces por año. Entonces, crónico, 2 veces por año, episodios 2 veces por año de tos con expectoración. La siguiente. Pero, ¿qué es el EPOC? Hemos visto los enfisematosos puros que se llaman pink puffer, o sea, soplador rosado, y el blue blotter, que es el congestivo, el bronquítico crónico congestivo, blue blotter, azul, abotagado azul. Pero no es así en la práctica clínica. Se mezclan las dos entidades, hemos dicho. Y entonces uno puede tener biotipo enfisematoso o biotipo bronquítico crónico, como el de la izquierda. El de la izquierda es un enfisematoso, pero tiene también tos y expectoración, por lo tanto tiene biotipo bronquítico crónico. Y la señora de la derecha es una bronquítica crónica, pero también tiene disnea, entonces tiene biotipo enfisematoso. ¿Cuál predomina? Pues en algunos casos predomina el bronquítico y en otros casos el enfisematoso, pero tiene algo de enfisematoso, algo de bronquítico crónico. La siguiente. Bueno, hay que valorar y monitorizar la enfermedad. ¿Cuáles son los puntos clave? El diagnóstico de la EPOC se basa en la exposición a factor de riesgo, que es el humo del tabaco. Los pacientes tienen tos crónica generalmente, pero en los bronquíticos crónicos y en los enfisematosos la disnea. Pero en los bronquíticos crónicos predomina la tos y la expectoración. Y en los enfisematosos predomina la disnea. La gasometría arterial debe considerarse en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque el estrechamiento de las vías aéreas, el atrapamiento aéreo, produce alteraciones hipóxicas, hipoxemia, o sea, insuficiencia respiratoria crónica, que después se completa, puede pasar a una insuficiencia cardíaca, producir un coro pulmonar crónico. Entonces, la valoración de la espirometría en estos pacientes con prueba de broncodilatación positiva, es decir, que mejoran su primer segundo de la capacidad vital forzada con la administración de broncodilatadores por aerosol, mejora, pero no llega a la normalidad. Por lo tanto, es un proceso irreversible, funcionalmente y patológicamente irreversible. La siguiente. Bueno, esa es una espirometría normal. Entonces, en amarillo está el volumen corriente, del amarillo para arriba es el volumen de reserva inspiratoria, por debajo está el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual funcional que queda después de una expiración forzada. La suma de todos ellos se llama capacidad vital total. Eso ustedes lo han aprendido en fisiología. La siguiente. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico entonces en la EPOC? 3 cosas fundamentales. Los síntomas, que son tos, expectoración y disnea.
y la exposición a factores de riesgo, entre los cuales el primero, en el 99% de los casos, es el tabaco. Hay ocupacionales también que pueden ser. Por ejemplo, los que trabajan con humos, con polvo, muy microscópico del polvo. Entonces, eso sí puede, pero en nuestro medio, el 99% por humo del tabaco. También en las personas que usan biomasa como calefacción o como para cocinar en el campo. Pero y eso ya está con la introducción del gas domiciliario, el gas por garrafas, ya eso está desapareciendo. Y la espirometría. Entonces, tres cosas fundamentales para la pregunta de examen va a ser: ¿en qué te vas para diagnosticar EPOC? Primero, la exposición a factores de riesgo, tabaco, antecedente. Segundo, síntomas. ¿Cuáles? Tos, expectoración, disnea. Y tercero, evidencia, la espirometría. La siguiente. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, el asma puede, el EPOC puede producir gravedad con peligro de la pérdida de la vida del paciente en un 2 a 3% de los casos en nuestro medio. ¿Cómo determinamos eso? La severidad de la disnea, de la tos y la expectoración. Severidad. Severidad de la limitación del flujo aéreo, que lo verificamos con la espirometría. Frecuencia y severidad de las exacerbaciones, mucha exacerbación en un año, por ejemplo, en un mes o en una semana, el paciente puede tener 2 o 3 a la semana, entonces está grave. Pues. Presencia de insuficiencia respiratoria que necesita oxígeno. ¿Cómo lo medimos eso? Ya en la clase de insuficiencia respiratoria les van a dar. Eso se mide con la gasometría arterial y la oximetría de pulso. Y las comorbilidades. ¿Cuáles comorbilidades en nuestro medio? Hipertensión arterial, sistémica, obesidad, eritrocitosis poliglobulia y la más importante actualmente, diabetes. Y número de fármacos que son necesarios para resolver sus síntomas. Si usa muchos medicamentos, es grave, función grave. La siguiente. Bueno, ¿cómo se clasifica la severidad? Ya hemos dicho. En 0, en 1, en 2, en 3 y en 4. 0 es en riesgo, 1 es en leve, 2 es moderado, 3 grave y muy grave a la 4. Entonces, para eso tenemos que hacer espirometría, el primer segundo de la capacidad vital forzada en relación a toda la capacidad vital. ¿Cuánto? Lo normal a 80%, 70-80%. Eso debería ser normal. Si la espirometría es normal, pero el individuo fuma, eso es 0. Si la relación es menos de 80 del teórico y tiene o no tiene síntomas, eso es leve. Es moderado cuando es menor del 80% del teórico, con o sin síntomas, pero con bastante disnea. Con disnea varía en menos del 70%, 50%, eso es moderado. Y cuando tomamos en cuenta es menor de 70% hasta 30% o menor de 50%, esos son graves y muy graves. Graves y muy graves. Sobre todo los menores de 30 son muy graves, de 30%, en la espirometría, primer segundo de la capacidad vital forzada. La siguiente. Bueno, hay que reducir los factores de riesgo en los pacientes. ¿Cuál es el factor de riesgo? El tabaco. ¿Cómo hacemos para que el paciente no deje deje totalmente el cigarrillo? Pues el paciente tiene que hacer conciencia.
los chicles de tabaco, cigarrillos electrónicos, los parches, no dan resultado. La persona tiene que decidir dejar el cigarrillo. Entonces tienes que ser motivador de esa reducción o suspensión del humo del tabaco. ¿Cómo? Indicándole pues que es inteligente, entonces tiene que hacer uso de su inteligencia para decidir lo bueno y no mantenerse en lo malo. ¿Tiene fuerza de voluntad? Sí, doctor, tengo fuerza de voluntad. Ah, entonces use pues su fuerza de voluntad para dejar desde mañana de fumar. Ni un cigarrillo más. Y tercero, pero tengo libertad, doctor, sí tiene libertad. Pero al lado de la libertad está la responsabilidad. Y responsabilidad quiere decir dar respuestas. Respuestas a uno mismo. Respóndete tú mismo. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Fumando tabaco. Te estás haciendo daño. A ver, yo les digo a mis pacientes, ¿cuánto has gastado? Haz números, pon números. ¿Cuánto has gastado? ¿Cuánto has quemado de dinero fumando cigarrillo con tu pucho? Que cuesta, no sé, 10 bolivianos, la cartilla, no sé cuánto cuesta. Entonces, a ver, pon números. Segunda, te estás dañando. Entonces, al lado de la libertad está la responsabilidad. Respuesta a uno mismo. Respuesta a los demás, a los que están cercanos a él, a sus parientes, a su familia, a los que lo quieren. Tiene que dar respuesta. Buenas respuestas en su vida. Y finalmente a la comunidad, pues queremos individuos que sean campeones mundiales en todo, pero si fuman y están respirando mal, están enfermos, no pueden hacer absolutamente nada. Por lo tanto, la respuesta a la comunidad es pésima, especialmente en nosotros, en los médicos y en los estudiantes de medicina y el equipo de salud. Es decir, todos los que trabajamos en salud no podemos fumar, ¿no es cierto? No puede haber gente fumando en el atrio de la facultad. Ustedes, como estudiantes de medicina ya de cuarto año, están en todo el derecho porque la facultad está inscrita en las instituciones que están luchando contra el humo del tabaco en el mundo. Somos parte de esa lucha. Entonces, ustedes con eso pueden a los estudiantes de menor grado o a cualquier estudiante, inclusive a los docentes, decirles, no se fuma aquí, porque estamos en la lucha antitabaco. Somos parte de esa lucha como Facultad de Medicina. La siguiente. Bueno, hemos dicho que hay que preguntar, identificar, hay que advertir, hay que investigar, hay que ayudar educativamente al paciente y a su familia del daño que está haciendo el humo del tabaco. Y finalmente, hacer pues planificar esa psicoterapia indicándole que es inteligente y que para llegar a la meta se necesita, para llegar a un ideal que es dejar de fumar, se necesita hacer uso de la inteligencia, de la fuerza de voluntad. Tiene libertad, pero la libertad con responsabilidad. La siguiente. Bien. El tratamiento global de la época estable quiere decir que no tiene muchas exacerbaciones o muy rara vez exacerbaciones. Hay que ser con un incremento escalonado de dos medicamentos muy importantes, que son los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Ahora, la educación sanitaria es importante, hemos dicho, ¿no es cierto? La siguiente, los fármacos, ¿cuáles vamos a utilizar? Los fármacos son por vía de inhalación, no son por tabletas ni por inyecciones, es por inhalación. Se eligen anticolinérgicos como el tiotropio, los agonistas beta como el salbutamol, las teofilinas y la combinación de ellos. La combinación de ellos. La siguiente.
Los beta-agonistas de acción corta, el salbutamol, hazle un clic a ver. Eso. Acción corta, la terbutalina, el formoterol, el salmeterol. Los anticolinérgicos, hazle clic. Los anticolinérgicos con el bromuro dipatropio, el oxitropio, pero el más importante es el bromuro de tiotropio. Es como la insulina para los diabéticos, para los pacientes EPOC no puede dejarse de dar bromuro de hipatropio, bromuro de tiotropio, en cápsulas para inhalar, capsulitas para inhalar. La siguiente, ahí está la teofilina también. La siguiente, y el bromuro de tiotropio, que es el más importante. La siguiente, los bronquidilatadores de acción corta son utilizados a demanda generalmente. Y el tratamiento regular con broncodilatadores de acción prolongada más efectivo es con el tiotropio y el hipatropio. Y el uso combinado de fármacos, o sea, combinar los anticolinérgicos con los broncodilatadores beta-agonistas, es fundamental, se puede combinar. Y eso es personal para cada individuo. El médico planifica cuál le da mejor resultado. La siguiente. ¿Cómo sabemos que estos medicamentos nos están dando resultado? Haciendo espirometría, pues. Mejorando el primer segundo de la capacidad vital forzada. Entonces le damos el tratamiento y le hacemos una espirometría. Tu espirometría era 50% del primer, ahora estás en 70%, estás mejorando. Entonces él se siente aliviado, dice, sí, estoy mejorando. Pero ¿cuál es el hecho fundamental que te está mejorando? No te estoy mejorando mucho con los medicamentos, te estoy mejorando con lo que has dejado de fumar, con lo que has dejado de fumar. El factor de riesgo tiene que anularse. La siguiente. Si no haces eso, si el paciente sigue fumando, por más que lo inundes en broncodilatadores, el paciente va a seguir complicado, va a tener tos, expectoración y disnea siempre. La siguiente. Entonces, vuelvo a repetir, son los siguientes los grados. El 0 es en riesgo, el estado 1 es EPOC leve, el 2 es EPOC moderada, el EPOC grave es 3 y el 4 es muy grave. Pero el paciente puede pasar de muy grave a grave, de grave a moderado, de moderado a leve, si es que deja de fumar y cumple el tratamiento con broncodilatadores que le estás dando, de acción corta y de acción prolongada. La siguiente. Bien, entonces lo más importante en todos los estadios es abandono del tabaquismo. Eso es lo más importante. La vacunación previene las complicaciones. Vacunación antigripal, anti-influenza, anti-COVID-19 y anti-neumococo. Esas son las vacunas que debe recibir todo paciente que fuma, que es EPOC. Todo paciente que es EPOC debe prevenir su enfermedad con vacunas. La siguiente. Entonces, el grado 0, son síntomas crónicos, hay que evitar el fumar, ¿no? La espirometría es prácticamente normal, pero está fumando, entonces tiene que dejar de fumar. La siguiente. El estadio 1, la siguiente, es que el valor de referencia es que es 80% del primer segundo, si este tiene 70, con o sin síntomas. Hay que usar broncodilatadores de acción corta a demanda. La siguiente. En el 2, el valor de la espirometría es entre 50% o menos de 70%, con o sin síntomas. Por lo tanto, tiene que usar broncodilatadores, tratamiento regular con 1 o 2 broncodilatadores, es decir, uno de corta duración y otro de acción prolongada, y rehabilitación, fisioterapia.
fisioterapia respiratoria. Pero lo más importante, ¿qué es? A ver quién me contesta. Alguien me conteste. ¿Qué es lo más importante? Entonces, Evitar el factor ¿qué de es lo más? riesgo, doctor. Dejar de fumar. Dejar de fumar, Elenita, dejar de fumar. Exacto. Si no deja de fumar ese paciente, no se cura, no se controla. La siguiente, el estado 3, menos de 50, con o sin síntomas, broncodilatadores de acción corta a demanda, del tratamiento regular con las dos formas broncodilatadoras, anticolinérgicos, betagonistas, y glucocorticoides. Aquí podemos ya comenzar con glucocorticoides de acción rápida, repetidas veces. Y rehabilitación. Dejar de fumar. Dejar de fumar. La siguiente. Estadio 4. Ya es avanzado, fuma mucho. Entonces los broncodilatadores de acción corta están a demanda. El tratamiento regular de acción prolongada, como puede ser, por ejemplo, el terbutalina, los glucocorticoides inhalados, tratamiento de las complicaciones con antibióticos, porque se infectan mucho, se contagian rápidamente de gripe, de coronavirus, de virus sincitial respiratorio, de neumonías atípicas, etcétera, etcétera. Oxigenoterapia, ya aquí en este grado ya entra la oxigenoterapia. Generalmente es una oxigenoterapia a demanda o puede ser no continua, puede ser intermitente. La siguiente, paradigma, dejar de fumar y de estar en contacto con fumador, porque él puede dejar de fumar, pero su esposa fuma también, entonces está en contacto con humo de tabaco. Pues todos los que fuman en la casa tienen que dejar de fumar, todos, absolutamente todos. La siguiente, bueno, la EPOC se puede complicar con corazón pulmonar crónico por hipoxia. Aumenta la resistencia en la arteria pulmonar, se transmite al ventrículo derecho y el paciente puede morir por insuficiencia cardíaca derecha y global. La siguiente, esa es la complicación más importante. La siguiente. Ya están los pasos, lo que hemos dicho. Ahí están todos los grados, los factores. Fíjense ustedes cómo va subiendo desde el factor normal, es decir, desde el grado normal hasta el muy grave, del 0 al 4, en todas las vacunas. Y sobre todo a partir del tercero, oxigenoterapia, que puede ser intermitente o puede ser continua. La siguiente. Bueno, el tiotropio es el medicamento más importante, el broncodilatador utilizado. No puede, ningún EPOC puede dejar de utilizar el bromuro de tiotropio. Vienen estas cápsulas para inhalar, se pone en ese recipiente la cápsula, se tapa la cápsula, se parte la cápsula, se perfora y tiene una boquilla, ahí está, a ver, señala la boquilla, si puedes señalar abajo, está la boquilla, más abajo, más abajo, más abajo. No, 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 no. Ahí, más arriba. ¿Dónde? Más arriba. A ver, ese es el aparato. Ahí se coloca la cápsula, dentro de ese recipiente se coloca la cápsula, se tapa y al tapar ya se rompe la cápsula y se absorbe por esa boquilla. El paciente absorbe el polvo de la cápsula. Eso se llama bromuro de tiotropio. Ningún EPOC debe dejar de utilizar eso. Toda su vida prácticamente. La siguiente. El tratamiento de las exacerbaciones es generalmente hospitalario.
porque el paciente entra en insuficiencia respiratoria, mucha tos, expectoración, y generalmente tiene que pasársele por vía intravenosa los medicamentos, sobre todo antibióticos, porque se contaminan con gérmenes. ¿Cuáles son los gérmenes que contaminan frecuentemente en nuestro medio al EPOC? Primero, el Haemophilus influenza es el más frecuente, está descubierto en investigaciones en los centros especializados. Segundo, el neumococo. Tercero, la Moraxella catarrhalis. Esos son los gérmenes más frecuentes. La siguiente. Entonces, los broncodilatadores inhalados de acción corta, la teofilina y los glucocorticoides, preferiblemente por vía oral, es decir, se pueden utilizar en aquellos pacientes que son graves y están hospitalizados. Utilización del bromuro de tiotropio como paradigma en el tratamiento y el pronóstico del enfermo epocoso. La siguiente. Los pacientes que experimentan exacerbaciones tienen signos de infección porque el esputo se hace purulento. Entonces hay que hacer cultivo y ver qué germen está produciendo el problema y qué antibióticos se van a utilizar. Se utilizan cefalosporinas de tercera generación o quinolonas. La siguiente. El uso de ventilación no invasiva con presión positiva, que se llama NIP, en las exacerbaciones mejora los gases sanguíneos y el pH, sin necesidad de intubar ni pasar a respirador artificial. El NIP disminuye la estancia de los pacientes en terapia intensiva que se descompensan por EPOC. La siguiente. Bien, esta es la página. Ustedes pueden entrar cualquier momento al Gold, la página web. Ahí está. La siguiente. Entonces, cuando un paciente fuma y te dice que no puede subir las gradas, que le falta un poco, eso es EPOC, ya es EPOC. Hay que hacerle una espirometría, ya no más. Y entonces hay que clasificar si es grave, moderado, leve, etcétera. La siguiente. Bueno, hemos terminado. Entonces, la enseñanza es que a toda persona que viene a consultarte como médico, así venga a consultarte por dolor de tubo digestivo o por un dolor de muelas, tienes que preguntarle si es fumador. En tus antecedentes, tienes que preguntar si es fumador. Si es fumador y además tiene disnea, tos, expectoración, hacer la espirometría para ver si es un posible EPOC. La siguiente, bueno, ya no hay más. Eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Quería consultarle qué dilatador es el que se da para la espirometría. El salbutamol utilizamos, la terbutalina también, pero el más utilizado es el salbutamol, que es un beta agonista, ¿no? Es un beta estimulante de acción corta, de acción inmediata. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya. Bueno, hemos terminado entonces. Hay que tomar en cuenta que estos pacientes no solamente tienen el componente sintomatológico respiratorio, los fumadores tienen componentes psicológicos, porque el ser humano es así, es global, no es solamente pulmón ni tubo digestivo, es global. Entonces tiene problemas de tipo psicológico. Por eso es que el apoyo que se tiene que dar para que abandone el humo del tabaco es un apoyo más, sobre todo, psicológico. Psicológico. Listo. See you tomorrow.
Nos Gracias, vemos doctor. mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor.